Buenas tardes, estimados estudiantes. Les habla el profesor Henry Ruiz. En esta oportunidad, para el curso de razonamiento verbal, vamos a tratar el tema término excluido. Chicos, estamos en una nueva unidad. En junio, les pido que hagan por favor su carátula del mes y su valor del mes, ¿ya? Bueno, chicos, para hablar de término excluido es muy importante conocer qué es el campo semántico. Quizás este tema ya lo han tocado en grados anteriores, ¿no? El campo semántico. ¿Por qué es importante conocer antes el campo semántico? Porque cuando yo voy a eliminar ese término, voy a excluir en los ejercicios, va a ser aquel que no pertenezca a este campo semántico, ¿ya? Es decir, me van a dar una lista de términos y aquel que no pertenezca al campo semántico lo voy a excluir. Por ejemplo, aquí está de manera gráfica. Ven el gráfico uno, tengo frutas, ¿verdad? Tengo el plátano, la pera, la piña, ¿verdad? La cereza, la sandía, pero hoy encuentro un martillo. ¿Estamos? Entonces ese es el elemento que voy a descartar, que voy a excluir por no pertenecer al campo semántico de frutas. Gráfico 2. Veo animales, el sapo, el tigre, la paloma, y por ahí veo un volcán. Ese es el término que voy a excluir porque no pertenece al campo semántico de animales. ¿Ya? Ahora, dicho de esta forma, debemos saber por qué yo agrupo elementos en un campo semántico. ¿Ya? Quizás no le han explicado muy bien o no sepan muy bien por qué yo agrupo elementos en un mismo campo semántico. Y eso ya en secundaria es muy importante que lo sepan. ¿Ya? Entonces, decimos, se denomina campo semántico a la agrupación relativamente extensa de palabras que a pesar de guardar ciertas diferencias entre sí, poseen semas comunes. ¿Estamos? Y esa es la explicación. ¿Por qué a un grupo de palabras yo lo uno dentro de un campo semántico? Y la explicación, chicos, es porque tienen semas comunes, ¿ya? Que determinan su vinculación en torno a un mismo significado o asunto. Ahora, la pregunta es, y profesor, ¿qué es un sema? ¿Verdad? El sema son las unidades mínimas de significados de una palabra. Por ejemplo, ven este cuadro de acá, ¿ya? Tengo el término mujer. ¿Cuáles son sus semas? Estos de acá, femenino, joven, adulto, casado. Niña, ¿cuáles son sus semas? Lo que están abajo. Muchacha, ¿cuáles son sus semas? Eso que está abajo. De dama, ¿cuáles son sus semas? Esos que están abajo. Ahora, ¿cómo yo agrupo un conjunto de palabras en un campo semántico cuando tienen semas comunes? ¿Ya? Pero esos semas tienen que ser trascendentales, tienen que ser pertinentes para poder yo agruparlos dentro de un campo semántico. Por ejemplo, yo puedo agrupar mujer, niña, muchacha, dama y solterona dentro de un mismo campo semántico, ¿verdad? Los puedo agrupar a ellos, pero nunca se le ha explicado quizás el por qué, y eso es lo que yo trato de decirles. ¿Por qué voy a agrupar dentro de un mismo campo semántico a mujer, niña, muchacha, dama y solterona? Por la siguiente razón, miren, veamos sus semas. De mujer tengo más femenino, más o menos joven, más adulto, más o menos casado. Ya recuerden que el más significa sí y el menos significa no. De niña tengo más femenino, más joven, menos adulto, menos casado. De muchacha tengo más femenino, más joven, más adulto, menos casado. De dama, más femenino, más o menos joven, más adulto, más o menos casado. De solterona tengo más femenino, menos joven, más adulto, menos casado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué mujer, niña, muchacha, dama y solterona los agrupo dentro de un mismo campo semántico? La razón es sencilla, porque todas estas palabras comparten un sema en común. ¿Cuál es ese sema común que comparten mujer, niña, muchacha, perdón, dama y solterona? Si yo me doy cuenta, el sema en común que comparten estas cinco palabras son este sema. Más femenino, más femenino, más femenino, más femenino, más femenino. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo agrupo un conjunto de palabras dentro de un campo semántico? Porque tienen semas comunes, ¿ya? Unidades significativas mínimas
en común. En este caso, agrupo este conjunto de palabras porque tienen el semen común más femenino, ¿ya? Es lo que todos comparten. ¿Estamos? Ese es el campo semántico en profundidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es un sema? Se conoce como semas a las unidades mínimas de significado, de tal forma que para que dos o más palabras correspondan a un mismo campo semántico, deben coincidir en sus semas más importantes, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, mujer, niña, muchacha, dama, solterona, están dentro de un mismo campo semántico. ¿Por qué? Porque tienen el semen común más femenino, ¿ya? Ahora chicos, ya que sabemos qué es un campo semántico, podemos pasar a explicar el término excluido. Se conoce como término excluido a la palabra que no pertenece a un determinado campo semántico y al que sí pertenecen el resto de los términos propuestos. Es decir, me van a dar una lista y uno de ellos no pertenece al campo semántico y ese término lo voy a excluir, lo voy a descartar, ¿ya? Por ejemplo, pensemos en los siguientes términos. Tengo física, tengo química, tengo historia, tengo astronomía y astrología. Uno de estos términos voy a tener que descartar. ¿Cuál es y por qué? ¿Cuál no pertenece al mismo campo semántico? Pero si yo lo leo así, o sea, al mismo campo semántico, no estoy viendo a profundidad, ¿ya? Porque no voy a saber cuál es. En cambio, si yo digo, ¿cuál es el término que no comparte un sema, una característica, una unidad mínima significativa con los demás? Ahí sí me va a facilitar, ¿ya? Por eso a nivel ya de secundaria es importante conocer los semas. ¿Estamos? Entonces tenemos física, química, historia, astronomía y astrología. Miren chicos, tanto la física, la química son ciencias naturales, ¿verdad? La historia también es una ciencia social. Ahora, me queda astronomía y astrología. ¿Cuál de ellas es una ciencia verdadera, con todas sus letras, y otra una pseudociencia? ¿Ya? Esa es la que voy a descartar, la pseudociencia. ¿Y cuál es la pseudociencia? La astrología. ¿Ya? Porque la astrología es esa pseudociencia especulativa que ve el movimiento de los astros con la influencia de nuestras vidas, ¿no? Relacionado a los horóscopos, a los signos zodiacales. En cambio, la astronomía sí es una ciencia que estudia los astros, ¿ya? Entonces la respuesta, ¿cuál es el término excluido? Astrología. ¿Estamos? Ahora, eh, ¿cuál es la estructura de los ejercicios de término excluido? Tengo una premisa, por ejemplo, en este caso, pláceme. Tengo distractores, las alternativas, y aquella alternativa que es la respuesta correcta. Ahora, a veces esta premisa puede estar como no puede estar, ¿ya? Entonces, es prescindible. ¿Estamos? Por ejemplo, acá un kit, una táctica. Miren chicos, yo cuando no conozco el término de la premisa, por ejemplo, pláceme, puedo sí conocer los términos de las alternativas y por ahí yo puedo ubicarlos dentro de un mismo campo semántico. Por ejemplo, enhorabuena, congratulación, para bien, felicitación, ¿ya? Yo puedo tener una idea vaga de cada una de ellas, ¿verdad? Enhorabuena, ¿qué es? Claro, cuando alguien hace un buen acto o sucede algo importante, ¿no? Yo digo enhorabuena. Congratulación es una felicitación. Para bien lo mismo, igual que felicitación, ¿verdad? Todos están dentro de un mismo campo semántico. En cambio, ditirambo no, ¿verdad? Ditirambo es un término griego, ¿ya? Se vincula a la tragedia. ¿Estamos? Entonces, esa la descarto. Ahora, chicos, ¿cómo pueden venir los ejercicios? Básicamente de dos formas. Tipo semántico se establece relación teniendo en cuenta el significado. Recuerden siempre cuando digo semántico es significado. Entonces yo me enfoco en el significado de las palabras. Por ejemplo, tengo el término ileso, ¿ya? Tengo incólume, indemne, intacto, íntegro e inerme. Yo me voy a buscar el significado de cada una de estas palabras, ¿ya? Para hallar la respuesta. ¿Ya? Por ejemplo, incólume, indemne, intacto e íntegro, ¿ya? Alude a lo que no está dañado o está completo o sin menoscabo, es decir, que no ha sufrido daño, ¿ya? Todos estos cuatro términos. En cambio, el término inerme, ¿ya? Significa aquel que está desarmado, que no tiene armas, ¿verdad? Entonces se aleja del campo semántico, ¿ya? Y por eso la tengo que descartar. Descarto el término ¿ya? Ahora, los ejercicios también pueden venir de esta forma.
Tipo lógico. Se establece relación teniendo en cuenta el sentido común o principios de coherencia, ¿ya? Por ejemplo, tengo operación, ¿ya? Tengo bisturí, tengo tijeras, escalpelo y aguja. Yo me doy cuenta, igual, que estos cuatro términos iniciales son instrumentos que se emplean para intervenciones quirúrgicas. ¿Estamos? Entonces pertenecen a un mismo campo semántico de instrumentos de intervenciones quirúrgicas. En cambio, el estetoscopio la voy a descartar porque es un instrumento médico que se emplea para auscultar pacientes, ¿verdad? Para allá en el plano del consultorio, no de una operación quirúrgica. ¿Estamos? Por eso lo descarto. ¿Ya, chicos? Entonces, básicamente, ¿qué es el término excluido? Aquel término que no pertenece al mismo campo semántico, pero siempre véanlo por rayos X, es decir, desde sus semas. ¿Ya? A ver, chicos, acá tenemos ejercicios. Tengo, miren, perdón, se movió. Tengo acusado, juicio, abogado, juez, reo. ¿Ya? A ver, acusado, juicio, abogado, juez, reo. Ya, ¿por qué es importante conocer los semas? Porque si yo leo así, ¿verdad? Diré, profesor, todos pertenecen al mismo campo semántico de un juicio, ¿no? Entonces, ¿cuál descarto? ¿Verdad? En cambio, si yo lo veo por semas, me voy a dar cuenta que todos tienen una característica en común, un sema en común, una unidad significativa en común, que son humanos, personas. Miren, el reo es una persona, el juez es una persona, el abogado es una persona, el acusado también. En cambio, juicio es una abstracción, ¿verdad? No es un ser humano. ¿Estamos? Entonces, ese término yo lo voy a descartar. Elimino juicio. Es como si yo tengo, por ejemplo, director, subdirector, alumno, profesor y carpeta. Ya todo está dentro del mismo campo de colegio. Entonces, si yo lo veo así, no voy a poder descartarlo. Pero si yo veo por sus semas, diré que carpeta no es humano, pues los demás sí. Y esa tengo que descartar. Lo mismo aquí. ¿Ya? A ver, siguiente, chicos. Ajustar, acomodar, cambiar, adoptar, adecuar. ¿Cuál descarto? Chicos, recuerden que esto es razonamiento verbal. Por ende, implica pensar un poco. ¿Ya? A ver, ajustar, acomodar, cambiar, adoptar, adecuar. Ajustar es modificar una tuerca, un elemento, igual que acomodar, igual que adoptarlo, ¿verdad? Adecuar. En cambio, cambiar ya es otra cosa, ¿no? Cambiar ya es sacar el elemento y sustituirlo por otro, ¿verdad? Ya el campo semántico ha cambiado, ¿ya? Entonces voy a descartar cambiar. Ahí la alternativa correcta es cambiar. Esa tengo que descartar. Luego tengo, esto más sencillo, gato, lince, león, cebra, puma. Campo semántico, felinos, ¿verdad? ¿Cuál descarto? Obviamente la cebra. Ya, chicos, tengo bruto, burro, irracional, torpe, ignorante, ¿verdad? Campo semántico, ignorante, tonto, ¿no? Entonces, ¿cuál voy a descartar? Burro, ¿no? Porque es un sentido más figurativo, es un animal. Ya, chicos, luego tengo, por ejemplo, abolengo, origen, linaje, sangre, descendencia. Todo está relacionado a la descendencia. El que voy a eliminar es sangre. ¿Ya? Ojo, chicos, quizás algunos términos no lo conozcan. Es momento que abran su diccionario o busquen por Google el significado de unas palabras. En razonamiento verbal es muy importante conocer muchos términos porque nos va a facilitar resolver los ejercicios. ¿Ya, chicos? Luego tengo deseo, hambre, anhelo, ansia, aspiración. Todos son como deseos, ganas de algo, ¿verdad? ¿Cuál descarto? Hambre, que es una necesidad más fisiológica, ¿verdad? Los otros son casi como el deseo de alcanzar algo, ¿no? Anhelo, ansia, aspiración, deseo. El hambre es un poco más fisiológico, ¿no? Y así, chicos, ya para ustedes queda a partir del yen hacia adelante. ¿Ya? Concéntrese bien. Me lo envían al foro, ¿ya? Y aparte les voy a colocar una actividad en la plataforma. Muy bien, chicos, eso es todo. Gracias.